en 5 me interesa que sepan. La angina estable, que es el término con lo que nosotros nos comunicamos normalmente para referirnos a la patología de la cual vamos a hablar, pero ya que no hacemos actualmente, es angina crónica estable. Es decir, es un síndrome coronario crónico, que es una entidad totalmente distinta a los síndromes coronarios agudos. Y estos síndromes coronarios crónicos se han transformado en una bolsa enorme de cosas, enorme, donde se mezclan infinidad de cosas que algo ya lo vamos a ir viendo, y donde el síndrome coronario crónico clásico, que estaba determinado por una obstrucción en una arteria coronaria, ya se le sumó la cuestión del componente intravascular y se le sumó la componente vasoespástico, que constituyeron entidades per se motivo de muchas cosas. De manera que el estudio de los síndromes coronarios crónicos empieza con el estudio de la obstrucción arterial y el tratamiento de la obstrucción arterial. Y después aparecen estas otras cosas. Y a punto de partida de eso se empiezan a desarrollar decenas de trials, pero hay algunos que fueron mojones en los últimos 20 o 30 años que fueron muy discutidos, como fue el estudio Curas en los comienzos del 2000, luego los estudios Orbital y finalmente el estudio Istemia. A su vez en el camino se fue sumando la evidencia de la isquemia y después aparece la evidencia de la anatomía que empieza a competir con la isquemia, a punto de partir de la aparición de métodos no invasivos para conocer la anatomía coronaria, como es la tomografía multipole. Entonces ahí se empezaron a mezclar las cosas. Luego se complica un poco más cuando en la sala de hemodinamia aparecen métodos que nos permiten optimizar la información angiográfica y optimizar la información de la fisiología, que es el ultrasonido intracoronario y las mediciones de flujo intracoronario, que se llama FPR o IFR, y todos los derivados de eso, muchos de los cuales corren desarrollo de industria en particular. Eso surgió en parte porque se empezó a conocer que la anatomía haciendo coronografía, todavía era imperfecta, entonces empezamos a definir mejor la anatomía coronaria con dispositivos intracoronarios, y a su vez muchos de los pacientes que iban a investigarse la enfermedad anatómica no tenían pruebas funcionales previas, entonces se vio la necesidad de estudiar la fisiología dentro del ámbito de la sala de hemodinamia, cosa que antes no se hacía. El paciente llegaba a la sala de hemodinamia con una ergometría, con un eco previo, con una perfusión miocárdica, cosa que en la actualidad del mundo ocurre que muchos pacientes no llegan con esas pruebas, entonces se pueden hacer pruebas de fisiología intracoronaria en la sala de hemodinamia. Para complicar un poco más la cosa, aparecen los estudios anatomopatológicos de la caracterización del tipo de placa, y a punto de partida de eso se desarrolla una nueva línea de investigación que es de la placa vulnerable y una nueva línea de tratamiento que es de la placa vulnerable. Entonces se empiezan a mezclar un montón de cosas que hace que la situación se complique casi terriblemente, a su vez con poca evidencia de el impacto de la revascularización en cuanto a la reducción de la mortalidad de los síndromes coronarios crónicos, lo cual a los intervencionistas se les puso muy nerviosos que los trials daba que la intervención no era mejor que el tratamiento médico, entonces todo eso generó también mucha discusión y mucho revuelo, e incluso una década atrás hasta se hizo muy difundido en revistas no médicas como
en la revista Time o en el periódico de Estados Unidos, el New York Times o la BBC de Londres, donde se difundió que los stents no eran tan buenos para el corazón, que había una sobreindicación de stents, que había por detrás una cuestión económica que estimuló el crecimiento de poner stents sin un claro beneficio. Últimamente el desarrollo de la, de la farmacología también aportó una espectacularidad en cuanto a la reducción de eventos, reducción de muerte, reducción de tasas. La síndrome coronaria crónica mezclado con las alternativas que uno considera adecuadas pasaron a ser patologías con una mortalidad en el tiempo muy baja, que a su vez alentó a decir, si el síndrome crónico tiene 1,3% de mortalidad por año, no nos apuremos tanto a revascularizar, sabiendo que tenemos tiempo para hacer la evaluación del paciente. Y otros aspectos muy novedosos sobre los cuales no tenemos mucho conocimiento nosotros desde la cardiología muy específica que hacemos, es todo lo que surgió en cuanto al manejo de todo el epifenómeno de la patología, como pueden ser las técnicas de meditación o la nueva ciencia en todo lo que es la nutrición, que parece que va cambiando la historia del mundo. Y finalmente, el síndrome crónico, como casi todo en la medicina, la decisión uno la toma muy personalizada en función de la característica del paciente, en función de nuestra disponibilidad, nuestra experiencia, nuestra tecnología, y cada uno va haciendo su camino en el tratamiento de su enfermedad en función de sus recursos y de su propia experiencia. Y otra cosa que ocurre en el mundo y que ocurre también en nuestro medio es que nosotros tenemos guías donde se hacen recomendaciones que están bien claras en función de los niveles de evidencia, y lo que nosotros hacemos, y el mundo hace muchas veces, es bastante corrido de las mismas. Y lo más paradigmático de eso es la lesión de tronco de coronaria izquierda, que es una indicación que uno ha para la cirugía. Sin embargo, hoy en el mundo se hace más angioplaste de tronco que cirugía de tronco por casos complejos como múltiple pasos. Entonces, muchas veces también tenemos ese sesgo de que tiramos más por una estrategia menos invasiva, con menos riesgo, sin evaluar los beneficios a largo plazo y tener en cuenta el peso de la vida en sí. Bueno, yo creo que si más o menos tienen esto, les queda como concepto, es lo fundamental. Y después nos vamos a ir revisando más en detalle cada uno de todos los aspectos de la enfermedad, del diagnóstico hasta el tratamiento. ¿Se entendió esto o más o menos? Te decía, en la introducción, la enfermedad coronaria se divide en los dos grandes síndromes, que son los agudos y los crónicos. Los agudos son los infartos con supradesnivel, sin supradesnivel y la angina inestable. Y los crónicos tenemos el paciente con síntomas, que es la angina crónica estable, y los pacientes asintomáticos que tienen síndromes coronarios, que están incluidos dentro de los síndromes coronarios crónicos, que son aquellos pacientes en los cuales nosotros le diagnosticamos la enfermedad porque le hacemos un test de isquemia, porque le hicimos un SCORUTAC, porque tuvo un síndrome coronario agudo que lo sobrevivió, lo sobrepasó y queda que es una enfermedad para seguimiento crónico, y los pacientes que fueron revascularizados, que luego tienen que seguir crónicamente con el seguimiento de su enfermedad. Entonces, como le decía, los síndromes coronarios crónicos
no es solo la angina crónica estable que tenía como patrimonio la obstrucción coronaria, sino que se incorporó los trastornos funcionales y los trastornos de la microcirculación. Y la angina crónica es la angina, o a veces la disnea, interpretada como similangor, que permanece invariable durante los últimos 3 meses. Esa sería la definición de angina estable o angina crónica estable. De manera que, en función de lo que vimos previamente, las presentaciones clínicas pueden ser diversas, que van desde la enfermedad coronaria obstructiva, la no obstructiva, a el espasmo coronario o los pacientes que se nos presentan luego de una revascularización o que se presentan con miocardiopatía isquémica propio de su evolución de largo plazo. Eh, un tema que parece menor, pero que por ahí no lo es tanto, es el hecho de que la angina debe ser bien caracterizada, eh, porque no es cualquier puntada que uno tenga en el pecho, y eso está bien descrito ya por Rose en la década del 60, con cuestionarios para definir si eh, una persona al que le duele el pecho es realmente un dolor de causa cardíaca o no. Eh, y una cosa importante es que, si bien el dolor anginoso está bien descrito semiológicamente, solamente un cuarto o menos de un cuarto de los pacientes se presentan con lo que se llama angina clásica, y la mayoría tienen síntomas que se denominan menos característicos o angina típica, y algunos se presentan también con disnea como similar. ¿Por qué duele el pecho? Eso yo lo encontré ahora revisando, preparando la charla, porque tampoco lo tenía muy claro. Eh, el dolor de pecho se produce porque la isquemia producida por la enfermedad vascular, macrovascular, microvascular, vasoespástica, lo que sea, produce liberación de adenosina que estimula los receptores de adenosina de los ganglios de la grasa pericárdica, que tienen conexiones aferentes y eferentes con ganglios de la médula espinal a nivel dorsal y cervical. Entonces, esa es la fisiopatología del dolor de pecho, mediado por la adenosina liberada por la isquemia. Eh, Como ya todos lo saben, hay una clasificación eh, que gradúa la angina crónica en 4 grados, desde lo muy leve, lo menos grave, lo más grave. Hay 2 clasificaciones, una americana y una canadiense, que son parecidas, eh, y no sé por qué causa la más usada es la canadiense, aún por los americanos, que tienen su propia clasificación, pero lo que uno ve habitualmente en los trabajos es la clasificación canadiense de angina como valoración del grado de angina. Eh, y algunos aspectos también que son importantes desde el punto de vista de la clínica es que la intensidad de los síntomas no siempre se correlacionan con la gravedad de la obstrucción. Hay pacientes que son muy sintomáticos y no tienen enfermedad tan grave, y hay otros que tienen también angina en reposo y no tienen enfermedad tan grave. Y las mujeres, como en tantas otras cuestiones de la cardiología, tienen un patrón distinto por ahí en la presentación clínica, y suelen sufrir en frecuencia más angina que los varones, independientemente de la severidad de su enfermedad coronaria. Eh, Esto que reproduje acá, lo reproduje textualmente porque me pareció que estaba muy bien expresado en este documento de posición que emitió la SAC ahora hace unos pocos meses. A mí me llegó por internet, lo leí, y justo lo que leí en la introducción escrita por el doctor Daniel Piñeiro me pareció que señalé esos 5 o 6 puntos que me parecieron muy importantes en cuanto a cuestiones epidemiológicas de las enfermedades cardiovasculares crónicas, que son conocidas, pero que nunca deben ser olvidadas, como es el hecho de que
las enfermedades cardiovasculares están dentro de las enfermedades no transmisibles, junto con el cáncer, la diabetes, y que ocasionan un tercio de las muertes en el mundo, y en Argentina representan casi 90.000 muertes anuales, un tercio de las cuales ocurren antes de los 70 años, es decir, en gente joven. Un dato importante también es que un 20-30% de los pacientes con enfermedad coronaria crónica van a tener recidiva de su enfermedad o van a hacer accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular como consecuencia de todos eventos vinculados a su propia enfermedad. Eh, Latinoamérica y Argentina tiene, probablemente por cuestiones culturales y socioeconómicas, también un comportamiento distinto en cuanto al genio de la enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares en el mundo están disminuyendo en su mortalidad, propio de una buena prevención y un buen tratamiento, mientras que en Latinoamérica aumenta y en Argentina se mantiene estable, pero yo me imagino que según los episodios de más crisis o de más bonanza que podemos tener en el país, eso debe tener una oscilación considerable. Y otra cosa importante que dice Piñeiro es que si bien nosotros debemos actuar en función de, de la evidencia y de la experiencia científica internacional, siempre el abordaje debe estar adecuado a la realidad de cada país o de cada comunidad. Es decir, nosotros podemos leer las guías o los journals americanos y después tenemos que ver qué de eso es aplicable a nuestro medio. Y otro desafío también muy importante que plantea Piñeiro es el de eh, eh, lograr que el cardiólogo sea el medio de llegada de toda esta información y todo este compromiso hacia el tratamiento de las enfermedades en los lugares más remotos, en cualquiera de las situaciones económicas o socioculturales en los que nos toque desarrollar. Esto también es bien sabido, pero nunca hay que olvidarlo, que la prevalencia de la enfermedad coronaria crónica aumenta con la edad, es mayor en los hombres que en las mujeres después de los 60 años sobre todo, y después de los 80 años prácticamente 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 o 5 mujeres tienen enfermedad coronaria crónica. El Pure Trial es un trabajo observacional donde participaron o se analizaron las poblaciones de países de América Latina. Y miren ustedes ahí en eh, en el módulo que corresponde a Argentina, tenemos la mortalidad más alta global que el resto de los países que participaron de Latinoamérica, mientras que la mortalidad por causa cardiovascular es un poquito más baja que la de Brasil y parecida a la de Colombia y Chile. Estos son estudios de análisis poblacional a 10 años. Lo que se vio en el Peer Trial es que la mortalidad también es mayor en hombres y mujeres en todos los países, es un patrón absolutamente eh, igual. Y como les decía antes, ya la mortalidad por enfermedades cardiovasculares superó a la del cáncer, anda en el 31% la cardiovascular, el cáncer en el 30%, y después las enfermedades pulmonares como tercera causa. Si bien la angina crónica estable es, es una patología que se considera con una baja mortalidad en el tiempo, no todos eh, los pacientes son iguales en función de varias condiciones. En este estudio de Fox, él dividió las poblaciones por deciles, es decir, dividió 10 grupos de poblaciones en función de factores de riesgo y determinó que
la mortalidad en el tiempo puede ser 5 o 7 o 10 veces más baja en un grupo que en otro, en función del número de factores de riesgo acumulado y de otras variables inherentes a cada condición individual. Eh, Algo en lo que se enfatizó mucho en la enfermedad coronaria crónica es frente a un paciente con un síntoma de angina de pecho, es saber cuál es la probabilidad de tener enfermedad obstructiva. Y para eso se realizaron herramientas de predicción hechas con modelos computacionales, con miles de pacientes, lo cual es una cosa bastante compleja de entender, pero estos, scores de predicción, sumando si el paciente tiene angina atípica o dolor no anginoso, si es hombre, si es mujer, la edad que tiene y el número de factores de riesgo, considerando si tiene historia familiar, si fuma, si tiene dislipemia, si tiene hipertensión o si tiene diabetes, establece un puntaje dentro de una grilla y que configuran el riesgo o que permiten configurar el riesgo de cada paciente. Ustedes ven si el paciente cae dentro del cuadradito celestito, va a tener una probabilidad muy baja de enfermedad coronaria obstructiva, probablemente menor al 5%. Si cae en la grilla de los verdes, será baja, lo que implica entre 5 y 15% de riesgo o de probabilidad, y si cae dentro de los cuadraditos amarillos, será moderada entre 15 y 45%. Estos esquemas de Winter, eh, yo diría que uno no los usa en la práctica diaria porque uno también en su mente puede configurar el riesgo en función de que uno sabe si el paciente es un hombre, si tiene más de 50 o de 60 años, si tiene varios factores de riesgo y si la angina es típica, en la mente uno ya sabe que ese paciente tiene alta probabilidad sin necesidad de ponerle un número, de saber si eso es un 15, un 17 o un 25. A eso se le sumó después el score de calcio, que desde el advenimiento de la tomografía es algo que se pudo estudiar con mucha precisión y que se vio que era un predictor de eventos. Entonces, cuando a esos predictores clásicos, en función de factores de riesgo, edad y clínica, le sumamos el score de calcio, que es también un número que le sumamos, podemos configurar o cambiar el riesgo del paciente, que a lo mejor si tiene un score de calcio 0, su riesgo baja, y su score de calcio es 400 más, su riesgo aumenta, y eso es algo que tiene un alto valor predictivo. Eh, el calcio en las coronarias es muy frecuente, ya se conoce desde hace 1000 años, se sabe que en las coronarias hay calcio. Desde que se empezó a tratar la enfermedad coronaria con la cirugía, después con la angioplastía, sabemos que las arterias tienen calcio, pero lo que no sabíamos es lo que determinó la tomografía con los scores de calcio, que es estratificar el riesgo en función de un valor numérico. Y en estos gráficos lo que vemos es que el calcio es prevalente tanto en el hombre como en la mujer eh, y que aumenta con la edad proporcionalmente más en el hombre que en la mujer. Son las curvas, las del hombre son curvas como más empinadas, más altas que la de la mujer. La otra cosa importante que nos enseñó el conocer el calcio en las coronarias es que eh, sabemos que la cantidad de calcio tiene una relación directa con el volumen de placa. Es decir, un paciente que tiene alta carga de calcio va a tener alta carga de placa. Así como el que tiene cero calcio puede que no tenga placa, pero digamos, si la tiene, tiene una característica distinta. Y es el hecho de que la placa no calcificada o el paciente que no tiene un score de calcio alto, si tiene algo, lo más probable es que sea lo que se llama el engrosamiento intimal adaptativo, engrosamiento intimal patológico,
o la placa lipídica blanda, mientras que el paciente que tiene alto score de calcio va a tener mayor probabilidad de arterias crónicamente ocluidas, placas fibrosas calcificadas, placas accidentadas curadas, es decir, una biología de la placa diferente en función de la proporción del calcio. Eh, este es un diapositivo que les quise introducir así medio eh, inesperadamente en el medio de la charla para recordarles a qué nos estamos enfrentando cuando leemos un artículo de investigación médica, que por ahí se transforman en un delirio. Yo, a raíz de la revisión de esta charla, he leído minuciosamente algunos artículos que a veces no lo hace con regularidad ni rigurosidad, y por ahí se transforman en inentendibles. Eh, una de las cosas a las que nos enfrentamos frente a la investigación eh, clínica es la dificultad de la interpretación certera de los datos. En el caso yo traje este estudio que es paradigmático de esto que le estoy diciendo. El Global Leaders fue un estudio que se desarrolló para probar si el ticagrelor más aspirina dado un mes más ticagrelor continuado como monoterapia 23 meses posteriores era superior a la terapia estándar de dar clopidogrel más aspirina o ticagrelor aspirina durante 12 meses y después continuar con aspirina. Ese trabajo, que fue publicado en Lancet en el 2018 con 15.000, casi 16.000 pacientes, de los cuales la mitad eran pacientes con síndrome coronario crónico, mostró que esa estrategia no tuvo superioridad frente a la estrategia convencional. Perfecto. Ese fue el resultado del trabajo. En el 2019, con 7.500 pacientes de ese mismo trabajo, hacen un análisis complementario preespecificado de resultados adjudicados independientes, inentendibles, que dice que no mostró inferioridad, que mostró no inferioridad, o sea, frente a no mostrar superioridad en el primer ensayo. El segundo mostró no inferioridad sin diferencia en sangrado. Bueno, en el 22, el mismo trabajo, 11.121 pacientes de esa población, publicado en Eurointervention, hacen un análisis posterior de puntos de referencia que incluyó pacientes con complicaciones al año, con síndromes coronarios crónicos, que concluyen reducción de los eventos, pero con aumento de hemorragias mayores por la clasificación BART. Entonces, eso es uno de los problemas que yo veo para los cardiólogos, somos todos nosotros, que somos cardiólogos clínicos, que estamos en la asistencia directa al paciente. Tenemos que lidiar con este tipo de delirios de la investigación, que nos dicen una cosa, sacan una subpoblación, nos dicen otra, hacen un subestudio que ya estaba preespecificado, pero vos no sabías que había un subestudio preespecificado, y van sacando conclusiones que vos no sabés por ahí para dónde ir. Y esto es en un aspecto de los fármacos. Después tenés el otro aspecto de la tecnología, como pueden ser con los stents o innumerables cosas dentro de la medicina. Como les había dicho en la introducción, en el año 58 se empiezan a estudiar las arterias coronarias con coronariografía en la Mayo Clinic, perdón, en la Cleveland Clinic, Mason Sons, que es donde fue a trabajar Favaloro, y ahí desarrollan la cirugía de bypass, eh, y el tratamiento de la enfermedad coronaria crónica, que era lo que se trataba en aquel momento, era el paciente crónico o que se había infartado, que estaba con dolor de pecho y al que se le podía hacer una coronariografía, se le encontraba una obstrucción y se hacía un bypass, que es lo que se ve acá.
tenía esa obstrucción, que puede haber sido una obstrucción subtotal, la total regionalizada, luego se le hacía un bypass coronario y la arteria se terminaba de tapo. Y esa era la forma en que se trataba la enfermedad coronaria. Y en el año 70 Favaloro publica su libro Tratamiento quirúrgico de la aterosclerosis coronaria. Es decir, un título que hoy parecería muy desafortunado, es decir, ¿quién trata quirúrgicamente la aterosclerosis coronaria cuando sabemos que es una enfermedad con una complejidad y una biología que 50, 60 años después no podemos curar absolutamente nada? Pero ese fue el inicio del tratamiento de la enfermedad. Una década después lo continúa la angioplastia coronaria, basando la decisión en lo mismo, criterios clínicos y luego la determinación de la obstrucción coronaria y desobstruyendo la obstrucción con un balón de PVC dentro de las arterias coronarias. Eh, Luego aparece el tema de la isquemia, es decir, esas primeras décadas del tratamiento de la enfermedad era solo una cuestión mecánica vinculada a la obstrucción. Después, a fines de los 90, Hachamovich hace este trabajo que fue muy importante, sobre el cual hasta ahora todavía nos seguimos eh, eh, guiando para la toma de decisiones, que fue la determinación del valor pronóstico de la isquemia. Este trabajo tomó un gran número de pacientes, más de 10.000, de los cuales la mayoría se le dio tratamiento médico, a los alrededor de 700, 600, 700 fueron revascularizados, se los siguió por casi 2 años y se les hizo perfusión miocárdica, y lo que Hachamovich describió y que fue como un mojón para la toma de decisiones fue que el hecho de que el 10% de monto isquémico era la significación para eh, torcer el pronóstico de la enfermedad. Es decir, toda intervención realizada en monto isquémico inferior al 10% dio un aumento de mortalidad con la intervención. ¿Por qué? Porque eran pacientes de muy bajo riesgo, donde la intervención le aumentó el riesgo y aumentó la mortalidad. Mientras que los pacientes que tenían monto isquémico superior al 10% eran pacientes que tenían un alto riesgo por su isquemia y por la gravedad de su patología, donde la revascularización redujo la mortalidad. Entonces, desde ese entonces, nosotros cuando vemos una cámara gamma, queremos ver cuál es el monto isquémico. Si vemos que el monto isquémico es 3%, nos quedamos tranquilos. Si vemos que es el 15%, nos preocupamos. Y eso fue así, yo creo que hasta la actualidad. Eso que generó que se aumentaran drásticamente el número de pacientes que iban a SPECT. Y en Estados Unidos, que calculan todo, se dieron cuenta que eso les incrementó $500 millones el costo en salud, el hacer masivamente estudios de perfusión miocárdica. Y vieron a su vez que el 35%, un porcentaje altísimo de los test, fueron indicados de forma inapropiada. Es decir, el hecho de que un método sea probado como beneficioso o efectivo en su capacidad diagnóstica, por ahí lo hace tan masivo que un porcentaje importante de pacientes terminan siendo sometidos a un procedimiento en forma inadecuada. Parte de eso ha pasado con la coronariografía y pasa también actualmente cada vez más con la coronariografía invasiva, por el hecho de que son métodos que se han ido perfeccionando, han ido disminuyendo su riesgo, su morbilidad, y por ahí se lo pide con cierta liviandad, se lo sobreindica y eso aumenta los costos. El primer trabajo grande de angina crónica estable, tratando de demostrar el beneficio de la revascularización, fue el estudio CURES, de más de 2.000 pacientes, que se publica a comienzos de la década del 2000, donde comparó la angioplastia con tratamiento médico versus el tratamiento médico,
en pacientes que tenían por lo menos una lesión del 70% de un vaso proximal, eh, y que tenía evidencia de isquemia, o una lesión un poco más severa, 80%, eh, eh, sin angina o sin un estudio de evocador de isquemia. Y el endpoint primario de este estudio fue la muerte o el infarto no fatal, con un seguimiento de casi 5 años. ¿Qué vio el Courage? Que no hubo diferencias en ninguno de los aspectos de, del endpoint compuesto o de los endpoints separados de mortalidad y de infarto en forma individual. Este estudio también generó mucha decepción dentro del ámbito de la cardiología intervencionista. Bueno, ¿y qué se dijo? Bueno, este estudio había dado así porque la angioplastia que se hacía, que era el método que vos estabas testeando para ver si era superior al tratamiento médico, era una angioplastia que era no, antigua, que no es lo que se hace ahora, que era angioplastia con balón, que se usaban stents metálicos, que no había stent con droga. También se dijo que era una población de bajo riesgo, había muy pocos pacientes que tenían monto isquémico superior al 10%. No se habían excluido a los pacientes con insuficiencia renal crónica, que es donde peor nos va en la angioplastia. Entonces se usaron todo ese tipo de argumentos para decir, bueno, el Courage no dio bien para la angioplastia, pero es un estudio donde le podemos hacer un montón de observaciones al respecto. Eh, Luego aparece un estudio que también generó mucho discusión en la comunidad médica y fuera de la comunidad médica, que fue el estudio Órbita, donde el fundamento del estudio Órbita fue el hecho de decir, bueno, tenemos estudios que no nos demostraron que la angioplastia sea beneficioso para disminuir la mortalidad del CURES. Hace 40 años que se hace angioplastia coronaria. Nosotros suponemos que la angioplastia coronaria mejora el estatus clínico del paciente, pero no tenemos una evidencia de que eso sea así. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer? Un estudio comparando la angioplastia coronaria con lo que se llama un sham procedure, o sea, un procedimiento placebo. Compararon hacer un cateterismo y una angioplastia a un paciente con hacerle un cateterismo diciéndole que le hacías una angioplastia que no le hacías. Y como el endpoint duro de mortalidad era un endpoint que parecía medio inalcanzable para la angioplastia, se puso un endpoint más light, que fue la mejoría del test de ejercicio. Entonces, eh, a los pacientes se les testeó, se le hizo un test de caminata, se le hizo una angioplastia así, a otros se le decía que no se le hacía una angioplastia que no se le hacía, se les daba tratamiento médico y después se evaluaba cómo habían andado. Por supuesto que tenían que tener estenosis coronaria mayor al 85% y fisiología positiva, o sea, FFR o IFR positivas. Y ellos, la conclusión del estudio fue que la angioplastia no demostró beneficio versus tratamiento óptimo en cuanto a disminución de angina. O sea que no probó que lo que nosotros asumíamos como un hecho, que era que la angioplastia mejoraba la calidad de vida, aparentemente no. Pero ¿qué pasó? Como todo lo que lidiamos en medicina, apareció la gente que analiza minuciosamente los trabajos y dice, este trabajo es ininterpretable estadísticamente porque tiene un error. La población placebo caminaba 490 segundos, la población que fue PCI caminaba 528 segundos. Había una diferencia de la población basal, digamos, no eran iguales. Este tenía un estatus superior porque caminaba más que este. Entonces, ¿qué dijeron? El análisis estadístico de este estudio hecho por TST lo invalida. Habría que haber hecho un análisis estadístico por análisis de covariancia que iguala las diferencias de las poblaciones.
no sé, decir, chan, nuevo delirio de la investigación. Seguimos luchando con eh, eh, la información médica que nos proporciona. Y el sham procedure fue muy cuestionado éticamente por decir, ¿cómo le vas a hacer un cateterismo a un paciente y simularle una angioplastia? Bueno, ellos dijeron, sí, está bien, pero demostramos que eso no tiene riesgo, que no fue deletério. Entonces, hicieron el órbita 2. Vamos por más. Eh, el órbita 2 también fue comparar angioplastia verdadera con una angioplastia placebo eh, en pacientes con isquemia que podían tener un territorio, dos territorios, tres territorios, estenosis coronaria mayor del 70% y con FFR positivo, o sea, test de fisiología intracoronaria, ya sea test como el FFR inducido por droga o los test de isquemia en reposo como el IFR positivos. Y ellos que analizaron el score de Angie, de la clasificación canadiense. Lo que ellos vieron, las poblaciones iniciales eran parecidas, pacientes muy sintomáticos en cuanto a la categoría de angina, y luego de la angioplastia vieron que los pacientes luego de la angioplastia mejoraban eh, eh, la clase funcional, la calidad de vida en relación a los pacientes a los que se había hecho el placebo, pero con la particularidad de que eran pacientes virgen de tratamiento. Entonces, no comparamos ya la angioplastia contra una angioplastia placebo en pacientes bajo tratamiento médico, sino que comparamos la angioplastia versus angioplastia placebo en pacientes sin tratamiento médico. Entonces tratamos de conseguir el escenario más favorable para la angioplastia y por supuesto en ese escenario si la angioplastia alivió los síntomas, mejoró la angina versus el placebo. Estudio también que en la comunidad médica fue considerado innecesario, muy criticado, pero bueno, fue motivo de discusión en muchos congresos. Y luego aparece un tercer estudio grande, o digamos, de toda esta saga de decenas de estudios. Yo he tratado de seleccionar los estudios más representativos. El estudio isquemia también fue un estudio grande que trató de ir supliendo las críticas de todos los estudios previos que no lograban demostrar el beneficio de la estrategia invasiva, la estrategia de revascularización versus una estrategia conservadora en pacientes con enfermedad coronaria crónica. Entonces, ¿qué hicieron en el isquemia? Juntaron un número importante de pacientes, fueron más de 5.000, enrolaron pacientes de alto riesgo, tenían que tener isquemia moderada severa, si bien había algunos con isquemia que no era moderada severa, pero en general eran pacientes de riesgo. Antes de randomizar, le hicieron una corotac, primero para descartar los que no tenían enfermedad, y segundo, para descartar los que tenían mucha enfermedad, los que tenían lesión de tronco, lesión severa de tres vasos proximales, que son pacientes que probablemente iban a tener muchos eventos si le tocaba una rama de tratamiento médico, se los excluyó. Y también se excluyó los pacientes con deterioro de la función ventricular, menos de 35%, que son pacientes también que tienen un perfil de riesgo mayor. Eh, el tratamiento médico era un tratamiento médico moderno, se decía, cosa que se había criticado en otros estudios, que el tratamiento médico era un tratamiento antiguo, era un tratamiento con poca adherencia y poco efectivo. En este pareciera que no. Eh, También se utilizaron estrategias de revascularización modernas con eh, utilización de stent con droga, con utilización de medición de fisiología, con algo de ultrasonido intracoronario, pero no mucho. Los centros participantes eran de alto volumen, es decir, eran operadores experimentados, no era gente inexperta, y tuvieron un alto seguimiento de la población, menos del o un poco más del 2% fueron los que fueron perdidos en el seguimiento.
y tuvieron como endpoint primario un endpoint compuesto de 5 ítems, que fue la mortalidad cardiovascular, el infarto, la, la hospitalización por angina inestable, por insuficiencia cardíaca o paro cardíaco resucitado. Y un endpoint secundario que era solo muerte cardiovascular e infarto. Y el seguimiento fue a promedio a 3.2 años. Eh, bueno, como venían dando las cosas, no hubo tampoco mucha diferencia en los distintos endpoints, eh, tanto los globales como los endpoints separados, como el infarto o o la muerte. Y lo que se vio es que algo que es conocido, digamos que la rama intervención tiene un poco más de evento inicial, en el caso del infarto, un poco más de infarto vinculado a la intervención, y un poco menos de infarto en el tiempo. Después las curvas se cruzan y baja el infarto en la rama revascularizada, porque disminuye el infarto espontáneo, porque hemos tratado la enfermedad o la placa, digamos. Mientras que la rama conservadora inicialmente hace menos eventos y después en el tiempo hace un poco más de eventos. Pero bueno, también cuando se analizaron todos los endpoints, no hubo grandes novedades en relación a la intervención. Pero como siempre hay que encontrar alguna subpoblación, alguien que se pudiera haber beneficiado con la intervención, se encontró que los pacientes con fracción de eyección disminuida, pero no tanto, porque menos de 35% ya fueron excluidos, pero había una población que tenía entre 35 y 45% de fracción de eyección, y esos pacientes con deterioro de la fracción de eyección y con insuficiencia cardíaca sí se beneficiaron con la revascularización. Eran pacientes que tenían un poco más de riesgo por su deterioro de la función ventricular, y cuando se los revascularizó, eso anduvieron mejor que con tratamiento médico. Eh, Junto con todos estos trabajos, como les decía, que estaban básicamente basados en la clínica, en la isquemia, empiezan a aparecer los estudios del valor pronóstico de la anatomía coronaria, información que se empezó a obtener con la tomografía. Entonces, este estudio, el Scott Hart, eh, publicado ahí por el 18, mostró, se le hizo tomografía coronaria a los pacientes, y se vio cuál era el riesgo de infarto en función de la caracterización de la anatomía. Y ellos vieron que con la tomografía podías no solo conocer la anatomía, sino caracterizar la placa. Si vieron que las placas de baja atenuación, con remodelado positivo, con calcificación puntiforme, con signo del red cervilla tenían un riesgo de complicación, de infarto en el tiempo, mucho mayor que los pacientes que no tenían esas características de enfermedad. Y estas son las imágenes de estas características de placa, con calcio, sin calcio, y con estas características de remodelado, placas blandas, que eh, yo no soy especialista en tomografía, pero me parece que es algo que debe requerir cierto entrenamiento, que no debe ser tan fácil discriminar todas estas características de placa vulnerable. eh, y mi, mi prevención, mi precaución está en relación a a una sobreinterpretación de imágenes que hagan que uno sobreindique revascularizaciones en función de una imagen que yo no sé si es tan fácil de reconocer y decir, bueno, mira, vos tenés una placa vulnerable, tenés un riesgo muy alto de infartarte en los próximos años, andá y hacete una angioplastia, que vas a andar mejor. Eso pareciera ser un camino, pero
me parece que implica un uso de la tecnología, mucha precisión, con mucha experiencia del operador y obviamente eh, con mucha experiencia el que va a tomar la decisión de revascularizar a un paciente que por ahí no tiene criterios de obstrucción ni criterios de fisiología de requerir una revascularización. Pues me gustaría que hagamos 5 breaks para Dale. recuperar la atención. ¿Me parece? 5. Dale. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está la clase? Vamos a hacer un poquito más rápido, No, ¿no? Vamos a sí. hacerlo acá, vamos a sacar un par de diapositivas, ¿no? No, son esas que están ahí. Ah, No, es una gran alegría la que me está dando. no, porque esta charla la empecé a montar sobre otra. Estábamos haciendo un cálculo ayer. Y la otra la tenemos. No, no, no. No, fíjate que hay Muy interesante. hay un letrerito de muchas gracias. Es muy difícil transmitirle a los chicos esto de la parte más técnica a la dirección directamente del tratamiento del paciente. Justamente uno de los pacientes más difíciles. Sí, El paciente más requiriente, más belicoso, cuando está con síntomas. y aparte con ese el síndrome coronel agudo. Esto es fácil. Interna, los tenés ST, Sí. te metes rápido la sangre, no tenés sistema. Si viene el informe de una tomografía de este, ¿qué haces? El paciente. Chicos, hacemos un break de 5 minutos y seguimos. No te pretende, ¿no? Ya volvemos. Bien. Ese es el
lo había puesto de idea de hemos jugado, pero tenemos un capítulo Ahí volvemos. de 5, producción de las arterias, que implica toda la historia de la fisiología, de la valoración con adenosina, ergonomina, patrolina, acetilcolina, y el PRPFR, porque es medio pesado, y Ay, algo ojo. que lo dicen las guías, digamos, no lo deben investigar, salvo que hayas agotado toda la literatura totalmente. Un paciente que te dice que duele el pecho y tiene coronaria normales, no te preocupes, mandar los hemorragia, que llegue acetilcolina, y adenosina, a ver si tiene disfunción microvascular o que tratarlo médicamente, controlar los factores de riesgo, modificar el estilo de vida y es el tratamiento de eso. La herramienta de la fisiología invasiva es muy de la sala de dinámica. Nosotros no lo hacemos, lo podríamos hacer fisiología con guía, hacemos acetilcolina, papaverina y esas drogas no usamos nunca y las tenemos en sala, pero bueno, si alguien lo necesita médicamente se podría hacer, pero la realidad es que me parece que a nosotros como intervencionistas me parece que no es algo que es importante destacar, que me parece que para el cambio clínico tampoco el valor de cabeza del paciente crónico. Este trabajo que es reciente también ha sido muy importante, un poco siguiendo por la línea del calcio. La detección del calcio y la cuantificación del calcio es un predictor de probabilidad de enfermedad coronaria obstructiva. Es decir, a mayor carga de calcio, mayor carga de placa. Y esta gente en este resumen equipara igual cantidad de calcio, igual score de calcio, igual pronóstico, tengas obstrucción coronaria o no tengas obstrucción coronaria. Entonces, eso habla del valor predictivo de la carga aterosclerótica. Desde que se empezó a hablar mucho del valor predictivo de la anatomía en relación a la isquemia, un poco que se quiso cambiar el paradigma y decir, no, me parece que con la isquemia no estábamos decidiendo mal, estamos decidiendo mal, el cura dio mal, el órbita dio mal, la isquemia da mal, vamos por la anatomía, pareciera que eso predice mejor los eventos y la utilidad de la intervención que la isquemia. Entonces, se diseñó este trabajo por el PROMIS, donde tomaron 10.000 pacientes, le hicieron tomografía multicorte a un grupo y a otro grupo le hicieron pruebas funcionales, de ergometría, ecoestrés o estrés, y vieron qué ocurría en cuanto a muerte, infarto, angina inestable o complicaciones de la enfermedad. Y vieron que en ese seguimiento de 2 años, el endpoint primario, o sea, muerte, infarto, angina inestable, fue 3.3% para la tomografía y 3% para el test funcional. O sea, fue exactamente igual el valor predictivo de la sea, cuando se quiso comparar la anatomía con la fisiología, en este estudio por lo menos no demostró que fuera superior en cuanto a la predicción. Entonces, ¿qué pasó? Estudios como el PURAS, donde había dado negativo y donde no se había analizado la anatomía, cuando empezó a surgir la información de la anatomía, que dijeron, bueno, reanalicemos el PURAS en función de la anatomía y veamos qué pasa. Y ellos separaron los pacientes en función del monto isquémico,
0,5%, 5, 10%, más del 10%, y la evolución fue parecida. Ahora, cuando separaron los pacientes en función del número de vasos afectados en función de la severidad de la extensión de su enfermedad coronaria, fue distinto. Los pacientes con un vaso tuvieron mejor pronóstico que los de 2 vasos y que los de 3 vasos. Entonces, aquí, medio que en este estudio, que es un análisis posterior, vieron que la anatomía sí discriminó mejor el pronóstico que la isquemia. ¿Qué pasó con el isquemia? También dijeron, bueno, el isquemia tenía isquemia moderada severa, no dio nada, veamos qué pasa en función de la gravedad de la enfermedad coronaria. Y ahí también lograron cierta discriminación al ver que los pacientes con enfermedad coronaria más grave, que eran pacientes con lesiones de 3 vasos mayores al 70% o de 2 vasos mayores al 70%, o con lesión de descendente anterior proximal, tuvieron incremento de la mortalidad e infarto. Entonces, también se empezó a discriminar, o sea, en el isquemia, discriminando isquemia de anatomía, pareció que la anatomía era el mejor predictor de eventos en cuanto a mortalidad e infarto. La mortalidad no hubo tanta diferencia, pero fue menor con el intervencionismo versus el tratamiento médico, mientras que el infarto fue claramente diferenciado en función de la gravedad de la anatomía. Otro de los aspectos que también se pensó que podían ser causa de resultados negativos en los estudios era que, como la enfermedad coronaria crónica son enfermedades que tienen una mortalidad mucho más baja que el síndrome coronario agudo, por ahí había que hacer un seguimiento más extendido para ver si se expresaban diferencias. Y eso fue lo que ocurrió con el isquemia. Con el isquemia hace un par de años se publicó el isquemia externa, que era el seguimiento extendido, el mismo estudio, viendo qué pasaba con la mortalidad a 7 años. Y que se vio que había una disminución significativa de la mortalidad con la intervención versus el tratamiento médico a los 7 años, pero sin explicarse bien por qué en la rama intervencionista hubo más mortalidad no cardiovascular. Entonces, cuando vos compensas la disminución de la mortalidad cardiovascular con la intervención, restándole el aumento de la mortalidad no cardiovascular que tuviste y no sabes bien por qué, te da un resultado negativo. Entonces eso también no se sabe por qué, pero lo que sí se vio que a plazo más largo la mortalidad era menor con la intervención. Entonces, esto fue un resumen que está publicado ahí en una de las publicaciones que analizaron este estudio, porque como les digo, el isquemia es un estudio que se presentó en un montón de congresos, se siguió discutiendo durante años, porque fue un estudio, el último y probablemente el más importante. Y esto es más o menos una conclusión de lo que está establecido como información más confiable de la isquemia hasta hoy. Y que era el hecho de que no hubo beneficio en una estrategia invasiva versus el tratamiento médico óptimo en los endpoints que estableció el trabajo, sabiendo que se excluyeron pacientes de más riesgo, como lesión de tronco, 3 vasos severos, que se vio en la tomografía, entonces se lo saco, o fracción de eyección menor al 35%. El tratamiento médico, tanto como la intervención, disminuyó la angina, eso se probó bien. La estrategia invasiva fue más efectiva, se sirvió más en pacientes que tenían dolor de pecho diario o semanal, que tenían disfunción ventricular,
por insuficiencia cardíaca, eran esos entre 35 y 45 de fracción de eyección, y en el tiempo tuvieron reducción del infarto espontáneo porque intervenía en la placa que presuntamente era culpable. Los pacientes que no se beneficiaron, que son un problema para la intervención percutánea, son los pacientes con insuficiencia renal crónica grave o en diálisis. No hubo beneficio con la intervención en eventos clínicos, en síntomas ni en calidad de vida. Tuvieron más ACV, más muerte y más diálisis. Se vio lo que estábamos charlando previamente, que el endpoint primario se correlacionó positivamente con la extensión anatómica de la enfermedad coronaria, es decir, a mayor enfermedad, mayor riesgo, y no con la severidad de la isquemia. Si bien el estudio no define cuál es la mejor estrategia de evaluación inicial, que eso es una cosa que sigue estando a criterio del médico. Ninguna de las dos cosas están descartadas. No debemos guiarnos solo por la anatomía, no debemos guiarnos solo por la fisiología. A veces un paciente le hacemos una cámara gamma y terminamos tomando la decisión con una coronariografía, es decir, con una información anatómica que no teníamos en función de una isquemia que nos dejaba dudas, o de una prueba funcional que nos dejaba dudas. A la inversa, a veces empezamos por la anatomía nos deja dudas para tomar una decisión y lo complementamos con una prueba de isquemia y las complementamos a las dos para tomar una decisión que nos parezca racional para el paciente. En pacientes asintomáticos, la estrategia invasiva no mejoró los tipos clínicos. Eso es un dato importante también. Pacientes con síndrome de enfermedad crónica que está asintomático, tiene bajo riesgo, la intervención no tiene un beneficio demostrado. Por más que ahora estamos en el camino de la anatomía y de la placa vulnerable, y esa cosa gris, te voy a decir, tú puedes decir, estás asintomático, pero tenés placa vulnerable, es un tema que se irá dilucidando con las descargas. Y bueno, un poco refrendando lo mismo que ya se había dicho antes, la estrategia invasiva tiene utilidad en los pacientes que tienen más síntomas. Los asintomáticos que tienen síntomas controlados probablemente no sirva de mucho. Y estas cosas que ocurren en lo que estuve mostrando, que la intención es aclarar, pero a veces uno confunde porque la información es sesgada, porque se interpreta de una manera, se interpreta de otra. Está condicionado por todo lo que pasa en los ámbitos de la medicina, es decir, que aparecen cosas entre los trabajos. Entonces, entre el CURES del 2007 hasta el isquemia del 2020, aparecieron un montón apareció un montón de información relevante que no fue tenida en cuenta ni en el desarrollo ni en el análisis de esos trabajos, y que condiciona resultados por ahí que no sean los esperados en función de la nueva información que uno va obteniendo sobre nuevas terapéuticas, como fue la aparición de los stent con droga de segunda generación, de los nuevos agregantes plaquetarios, de nueva evidencia con el ezetimibe, con antiinflamatorios como el canakinumab o la colchicina, que es lo que tenemos más disponible en nuestro medio, los inhibidores PCSK9, la utilización más de rutina de la fisiología y de la imagen intravascular. Entonces, todo eso hace que sea difícil la toma de decisiones en función de la información que tenemos, porque ya tenemos una tecnología distinta. Por ahí decimos, no, este trabajo nos dice, sí, pero mira, yo ahora tengo esto, que ese trabajo no lo tenía, una stent con droga, la posibilidad de hacer un implante con un ultrasonido intracoronario, o de hacer la valoración fisiológica, y eso es un problema que nos estamos enfrentando a diario, porque desde que se diseña un trabajo y se publica un estudio, ocurren, como digo, nuevas informaciones que no están contenidas en ese trabajo, y cuando se publica ese estudio, uno tiene que tomar la decisión en función de la información de ese estudio, y uno dice, no, pero yo no quiero tomar la decisión en función de este estudio porque le faltan cosas que han surgido en el tiempo. O sea que
Son todos los problemas que vamos teniendo en este ámbito. Y este es el estudio que se publicó recientemente, que es el estudio PREVENT, que también complica las cosas, que es la detección de la placa vulnerable. Y en este estudio, asiáticos demostraron que el tratamiento de la placa vulnerable tuvo reducción de los outcomes, que era mortalidad cardiovascular, revascularización del vaso blanco, la revascularización guiada por isquemia, la hospitalización por angina inestable. Pero ¿cuál es la particularidad de este trabajo? Lo hicieron con tomografía de coherencia óptica o con ultrasonido de alta definición, que es algo que no se usa de rutina en el mundo. Prácticamente la tomografía de coherencia óptica se usa mucho en investigación y un poquito de uso clínico en países con muchos recursos. El ultrasonido se usa un poco más, pero no tanto. Y esa información que ellos obtuvieron con esta tecnología de placa vulnerable, que era una arteria que tenía obstrucción coronaria, o sea, había enfermedad, pero no con significación para la revascularización, porque tenían FFR mayor de 0,80, o sea, tenían fisiología negativa, con una placa donde ellos veían que si tenían menos de 4 milímetros cuadrados de área, si tenía una carga de placa de más del 70%, tenía un ateroma de superficie fina y un núcleo rico en lípidos, anduvieron mejor haciéndole angioplastia que tratamiento médico. Tanto a los 2 años como a los 7 años. O sea, tuvieron dos puntos de seguimiento. En los dos dio significativo a favor de la intervención. Entonces, esto es un camino distinto. Por ahora nosotros, esta información es absolutamente para nosotros de laboratorio. Esto clínicamente no hay forma que detectemos una placa vulnerable y no deberíamos tener ningún tipo de habilitación para tratar una placa vulnerable si no tenemos esos criterios. Y esos criterios no los podemos conseguir en nuestro medio. Entonces, tranquilos con estos estudios donde pareciera que hay que ir anticipando hacia la enfermedad, pero con estos criterios y nada más que con eso. Las guías, me parece que estas son de las europeas, establecen el manejo de la angina crónica estable por pasos. Yo se los transmito porque me pareció bastante práctico. Sí, inicialmente el paso 1 es una evaluación clínica general donde debemos aplicar todas las cuestiones de semiología, si el dolor es realmente un dolor, qué síntomas tiene, los factores de riesgo, hacer un electrolaboratorio, placa del tórax para descartar patología respiratoria. Toda esa evaluación del paso 1 lo puede hacer un clínico, no hace falta que lo haga un especialista. El paso 2 ya es de la cardiología, que es hacer pruebas complementarias como una ergometría, un ecocardiograma, y uno va estableciendo la probabilidad de que ese paciente con angina tenga enfermedad coronaria obstructiva. El paso 3 ya se confirma el diagnóstico usando métodos anatómicos no invasivos como el angiotac o pruebas funcionales como el SPECT. También ponen el PET, que acá lo tenemos, pero me parece que no es algo tan accesible todavía. La resonancia sí. Y ya se va configurando el perfil de riesgo del paciente. Y el paso 4 es el tratamiento que empieza por la modificación de los factores de riesgo y estilo de vida, el tratamiento médico, y la revascularización son el paciente de alto riesgo o refractarios. Es decir, esto es un cronograma simple, práctico, me parece que orienta bastante lo mismo que el siguiente, que es más o menos lo mismo, nada más que utilizando la predicción de riesgo, que se calculaban eso con los esquemas de Winter, el paciente que tiene dolor de pecho, pero vos crees que tiene una probabilidad muy baja, probablemente no evites pruebas adicionales de diagnóstico.
Después ya pueden hacer score de calcio, que eso se puede hacer con una tomografía sin contraste. Se puede hacer un angiotac, tal vez en nuestro medio eso todavía es un poco un exceso, tal vez. Después los que tienen probabilidad más moderada ya sí, ya tienen que ir a angiotac, SPEC, resonancia, ecoestrés. Probabilidad alta, directamente como esos pacientes van a terminar en una coronariografía, por ahí es más efectivo empezar con una prueba funcional, hacer una cámara gamma, un PET, una resonancia, un ecoestrés, y esos terminan en coronariografía, lo mismo que tienen probabilidad muy alta. Entonces es una secuencia de estudios de menor a mayor, también con un criterio de cierta lógica y de optimización del gasto. Cuando el paciente indefectiblemente tiene que llegar a una coronariografía, es para que, coronariografía invasiva, que hacemos en la sala de cateterismo, es para obtener información anatómica y a veces funcional, que es la medición de FFR, IFR, DFR, RFR, IRM, no sé, un montón de. Está indicada en pacientes con probabilidad muy alta de enfermedad coronaria obstructiva. En un paciente con angina crónica estable de bajo riesgo no necesita una coronariografía. Tiene que tener síntomas severos, refractario, angina, disnea, disfunción ventricular izquierda. O pruebas no invasivas de alto riesgo, son pacientes que a lo mejor hicimos una tomografía, la tomografía informa que tiene enfermedad significativa en el tronco, en vasos proximales, un espectro alta carga isquémica, o si el paciente tiene una prueba dudosa, porque no pudo hacer un esfuerzo, porque el resultado no es concluyente, quedan dudas, bueno, en función del perfil del paciente puede terminar. No obstante, en una coreografía podemos tener dudas, podemos tener lesiones intermedias. Bueno, si tenemos lesiones intermedias, en la sala de cateterismo podemos usar el ultrasonido intracoronario, FFR o IFR, para definir si esa lesión intermedia es intermedia más o intermedia. Se sugiere acceso radial en la coronografía, el acceso radial redujo mortalidad, el acceso femoral está asociado a una mortalidad mayor que el acceso radial, fundamentalmente por el riesgo de sangrado y hematoma. Y si bien es un estudio de muy bajo riesgo, tiene riesgo de muerte, infarto, accidente cerebrovascular de 0,1 a 0,2%. Es decir, históricamente, desde que yo empecé la especialidad, la mortalidad de la coronografía era 1,4 por mil. Entonces, no es un momento invasivo. Y por ahí debemos sumarle el riesgo del medio de contraste. Bueno, entonces, la valoración funcional, este es un capítulo también muy grande, esto por una clase aparte, digamos, cuando tenemos que hacer valoración funcional, con este IFR, IFR, eso es muy de la sala de hemodinamia, que eso lo podemos ahondar en otro momento. Esta es una ejemplificación de por qué a veces la anatomía es de mucha complejidad. Porque por ahí estos dos pacientes tienen angina crónica estable. Si la información anatómica que tenemos es aquella, nosotros sabemos que ese es un tipo de paciente. Y si la información anatómica que tenemos es esta, es otro tipo de paciente. Entonces, en estos casos es muy predictor la anatomía coronaria. Este paciente le puede decir, mire, señor, usted se va a morir de enfermedad coronaria porque usted tiene una espalda. Y aquel probablemente decide, deje de fumar, haga vida sana, que se va a morir de cualquier cosa. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, pero digamos, últimamente se han hecho metaanálisis grandes, juntando estos 32.000 pacientes, juntan muchos estudios de pacientes con angina crónica estable, y estos metaanálisis, algunos, ya vamos a ver que más adelante otros, han dado información, digamos, que parte se sabía, parte no, como es el hecho de que los pacientes con angina a veces se le va la angina espontáneamente, la resolución de la angina, estos pacientes los siguieron a 5 años y vieron que a muchos pacientes
que del 85% se le fue la angina sin cambio en el tratamiento ni la revascularización. Una información que la tenemos que saber, así como tenemos que saber que si el paciente persiste con angina, tiene peor evolución. Y muchos de estos metaanálisis ya demostraron disminución de la mortalidad con la intervención. Este es otro reciente del año pasado, también 19 estudios clínicos randomizados, todos estos. Y se vio en este metaanálisis grande que hubo una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular. En pacientes con angina crónica estable, revascularización versus tratamiento médico, tuvo disminución de la mortalidad. Por supuesto, uno viendo la letra cheque diría, bueno, seguramente acá había pacientes con angina crónica estable con un poco más de riesgo y se beneficiaron con la revascularización en cuanto a la mortalidad cardiovascular. Debe haber sido así. Pero después, ya cuando vemos todo el resto de los endpoints, que era la mortalidad total, el infarto, el stroke, el sangrado mayor, nada dio significativo. O sea que el beneficio estuvo solo en la mortalidad cardiovascular. Y también, de todos esos estudios, solo 8 habían evaluado la calidad de vida. Entonces, vieron que con la revascularización significativamente mejoraba el nivel de angina. No mejoraron en otros scores como el LQ5D, porque esos tienen en cuenta factores que no van a mejorar con una revascularización, como el hecho de la independencia del paciente, la movilidad, la sensación de angustia, de depresión, de dolor. Entonces, pero la clase funcional mejoró. Este es otro metaanálisis también parecido, pero no importa. Es muy nuevo y dan todos esos estudios. Cuando revascularizamos, o cuando en un paciente con angina crónica estable, que sabemos que tiene baja mortalidad y toda la historia, y que por ahí desaparece la angina en forma espontánea, debemos saber si lo vamos a revascularizar. Que si le ponemos un stent en el tiempo, el stent tiene riesgo de trombosis que no se detiene. Le pusimos el stent acá, al año, hasta los 10 años, la trombosis de los stents siguen aumentando. Por supuesto que es muy baja y cada vez menos porque mejoraron los stents, mejoraron las drogas, mejoraron el polímero, pero no es inocuo. Decir, no, poner un stent si puede. Y otra cosa vamos a ver. La prevalencia de la enfermedad coronaria y el calcio es altísima y brutal. Todo lo que habla. Tenemos que saber que cuando revascularizamos un paciente con calcio en las coronarias, la evolución es peor. Entonces tenemos que estar seguros de que le tenemos que tocar las arterias al paciente lleno de calcio, porque en el tiempo, mortalidad de pacientes con calcio coronario sometidos a cirugía. Mira, es decir, tenemos una mentalidad propia de la biología de una enfermedad, que no se la cambiamos con la cirugía de bypass, que no se la cambiamos con la angioplastia, ¿sí? Tienen peor evolución que el paciente que no tiene ese nivel de enfermedad. Entonces, tenemos que estar seguros. Bueno, este es un caso, no va a tener tiempo de verlo, pero una paciente que fue a la sala de cateterismo por una tomografía multicorte, terminó con la iconografía. Este es un paciente que teníamos en el Córdoba y va a hacerse un prequirúrgico para operarse no sé qué traumatológico. El médico que lo ve en el consultorio le dice, no, está con angina, no me gustó el electro, coronario de fibra. Oclusión crónica de coronaria derecha con colateral, lesión de tronco, lesión de mano. Terminó en bypass y después arreglate la cadera. Bueno,
podríamos terminar con este algoritmo, pero lo más importante probablemente sea un slide que viene después de que antes de todo esto, la modificación del estilo de vida, los factores de riesgo, es algo absolutamente fundamental. Esto es la punta del iceberg que es lo que está en todas las guías. Si tenés lesión de tronco, la cirugía tiene un alto nivel de evidencia, lo mismo que los 3 vasos, lo mismo que los 2 vasos con idea proximal. Si tenés 2 vasos sin idea proximal, hacer angioplastia tranquilo. A todo esto se le puede hacer angioplastia, pero con un nivel de evidencia menor. Si tenés descendente anterior severa proximal, pueden hacer cirugía o angioplastia. Y si tenés una lesión proximal o distal que no sea de descendente anterior, hacer angioplastia. Pero esto es como la terminación de la historia. Lo más importante es todo esto, digamos. El tratamiento no farmacológico, el farmacológico, sabiendo que hay drogas que reducen eventos mayores, que todas las conocemos, drogas que mejoran los síntomas y los eventos, que también conocemos porque son, salvo drogas raras, no sé, el ácido bempedoico es una cosa bastante nueva que ya hay, pero bueno, tenemos que ver que la ranolazina, no sé si hay acá, pero más o menos son las drogas que sabemos, pero que son tan importantes como el tratamiento médico, como el tratamiento intervencionista. Y cuando nosotros decidimos revascularizar a un paciente, bueno, también recomiendan la vacunación, eso también han establecido de que vacunarlo a estos pacientes contra influenza, neumococo, polio. Y si el paciente tiene que ser revascularizado, las opciones que tenemos que determinar son eh, si es por vía percutánea o por vía quirúrgica. Para eso, básicamente, tenemos 2 cálculos de score, los score de riesgo quirúrgico. Si tienen alto riesgo quirúrgico, hay que pensar que es para angioplastia, y si tiene complejidad anatómica alta, que se calcula con los score de syntax, bueno, ¿qué pasa a cirugía si no tiene alto riesgo quirúrgico? Lo mismo que en el infarto agudo, hay una tendencia a la revascularización completa, es decir, si decidimos revascularizar al paciente, hay que tratar de revascularizarlo completamente. Eso reduce la mortalidad a largo plazo, el infarto y la revascularización a largo plazo. Y los pacientes con enfermedad más extensa, compleja, lesiones proximales, múltiples vasos, diabéticos, deterioro de la función ventricular, probablemente sean los que se beneficien más con una cirugía. Pero siempre pensando en que, bueno, esto lo vemos en dos patas, que hay un estudio que alguna vez a alguien se le ocurrió que estos pacientes debían ser, después que se revascularizan, había que seguirlos con angiografía, para ir detectando qué pasó con su arte. No, no hay que seguirlos con angiografía. El REACT mostró que el seguimiento angiográfico con el seguimiento clínico tuvo la misma mortalidad, infarto, stroke, síndrome coronario agudo. ¿Y qué ocurrió en los pacientes que los seguías con angiografía? Los revascularizabas más a cualquier lesión o la lesión que ya se había revascularizado. ¿Por qué? Porque vos le haces una coronariografía de seguimiento en un paciente que no tiene indicación de coronariografía, sino que vos lo haces para ver qué pasa con sus arterias, y a vos te parece que lo que está pasando con sus arterias no va bien, entonces lo seguís revascularizando. Pero vos decís, en función de lo que se vio en el diapositivo anterior, ¿tuviste reducción de mortalidad? No. Bueno, estos son medio largos, pero es más o menos lo que hablamos. Hay muchos aspectos que ya los vimos, que soportan la revascularización, y otros que soportan el tratamiento médico. Esto también lo vi, no sé por dónde, me pareció también una cosa absolutamente práctica. Para ver si te olvidas de algo, ABCD. Le diste aspirina y antiaginosis, sí. Le diste beta-bloqueante, le controlaste blood pressure, la presión arterial, sí. Combatiste el cigarrillo y el colesterol, sí. Lo diste dieta y controlaste la diabetes, sí. Lo educaste y le diste ejercicio, sí. Listo, ya hiciste todo lo que había que hacer por estos pacientes con enfermedad coronaria crónica. Me pareció bárbaro. El investigador siempre miente. No lo digo yo, lo dice Stanislao Barsas. Stanislao Barsas es un biólogo molecular argentino que ahora hace divulgación neurocientífica en un campo, pero ese trabajó 18 años en Boston haciendo investigación. Y dice, el investigador siempre miente. ¿Por qué?
miente por omisión, no miente por sesgo, miente involuntariamente, y algunos mienten voluntariamente porque tienen interés económico, conflictos. Y otra frase que no sé quién la dijo, pero me parece también muy importante, es que la tecnología va más rápido que la prudencia. Ojo con la tecnología, va más rápido que la prudencia. ¿Esto le sirve? Bueno, lo que era no quiero que no. Bueno, pregunten lo que quieran. Todos ustedes trabajan en el centro donde hay una práctica activa de la intervención y el manejo de pacientes complejos. Pero la verdad es que muchos de estos pacientes los manejan cardiólogos en centros que tienen menos complejidad, porque bueno, necesitas tener un servicio hemodinámico de cirugía cardiovascular para manejar, necesitas tener los conocimientos para saber qué tipo de paciente manejar. De vez en cuando tenés que saber qué monteisquémico tiene, tenés que saber qué anatomía tiene en algún momento, tenés que saber que tiene poquita enfermedad o por mucha enfermedad. Pero eso es en día, esta mañana en el Hospital Córdoba, yo estoy hoy en día de estudiar en el hospital, tiene una médica de la guardia y me dice, doctor, dice que